El tren llegó silbando a la polvorienta estación de Cobre del Sol como un animal herido. Los pasajeros descendían en parejas o grupos, aferrando su equipaje, llamando a los carruajes, buscando rostros familiares en la multitud. Pero una mujer estaba sola. Llevaba un rebozo descolorido envuelto con fuerza alrededor de sus hombros y botas demasiado grandes para sus pequeños pies. Su vestido estaba rasgado en el dobladillo y manchado de polvo del camino. Mechones de cabello negro se adherían a sus mejillas, húmedos por el sudor y la tierra. Un moretón profundo florecía a lo largo de su mandíbula, medio escondido bajo su rebozo. El jefe de la estación se asomó desde su caseta. ¿Nombre? Ella parpadeó lentamente. La pregunta no era cruel, solo rutinaria. No tengo uno, dijo después de una pausa. Su voz era baja, rota como arcilla seca. Él frunció el ceño. Bueno, todos tienen un nombre, señorita. Ya no. Abrió la boca para decir algo, pero se detuvo. Había algo en sus ojos, algo salvaje, atormentado. Le entregó un trozo de papel con un encogimiento de hombros a medias y se volvió hacia el siguiente pasajero. Ella deambuló por la plaza del pueblo, aferrando una pequeña bolsa de lona contra su pecho, como si contuviera su única razón para respirar. Los niños la miraban. Un comerciante murmuró algo sobre mujeres descarriadas por lo bajo. En la posada, la dueña le echó un vistazo y cerró la puerta de golpe. Al anochecer, encontró un lugar detrás de la tienda general donde el suelo estaba seco y protegido del viento. Se acurrucó, usando su bolsa como almohada. Las estrellas parpadeaban en lo alto como dioses distantes e indiferentes. Esa noche no durmió. No realmente. El frío mordía sus huesos y las voces de hombres borrachos en el callejón la mantenían despierta. Uno de ellos pasó cerca y rió. «Bonita, esa», balbuceó. «Apuesto a que estaría agradecida por compañía». Otro río. Los pasos se acercaron. Su mano buscó instintivamente el pedazo de vidrio que guardaba escondido en su bota. Pero entonces, todo quedó en silencio. Una sombra se movió al final del callejón, hombros anchos, botas pesadas, un zarape largo que rozaba el suelo. El hombre no dijo una palabra, pero el borracho se puso sobrio de inmediato. Uno de ellos susurró, «Javier», y ambos desaparecieron como ratas ahuyentadas de un granero. Ella espió a través de las rendijas de su refugio improvisado. El hombre permanecía en silencio, mirando en su dirección. Incluso en la oscuridad podía sentir el peso de su mirada. No se acercó más, no ofreció comida, no ofreció palabras. Solo observó. Cuando despertó a la mañana siguiente, el pueblo ya estaba lleno de rumores. Esa mujer, sin nombre, sin anillo. Probablemente una fugitiva. Escuché que vino del este, donde ocurrió el incendio. Javier Morales la miró. No, él no lo haría. No es ese tipo de hombre. Tal vez solo vio algo familiar. Ella deambuló por el pueblo otra vez, intentando encontrar trabajo. La panadería la despidió. El sastre se rió en su cara. Sin referencias, sin apellidos, sin oportunidad. Al anochecer, regresó al callejón. Su cuerpo dolía, su estómago rugía de hambre. Apoyó la cabeza contra la pared y dejó que las lágrimas vinieran, silenciosas y lentas. Una sombra cayó sobre ella otra vez. Miró hacia arriba. Era él, Javier Morales. Su rostro era indescifrable, con cicatrices marcando su mandíbula. Sus ojos eran como humo, grises, cambiantes, difíciles de sostener. No habló, simplemente extendió la mano. Ella la miró durante mucho tiempo. Y luego, porque no tenía esposo, ni nombre, ni lugar a donde ir, la tomó. Javier no la llevó a través del pueblo. La llevó alrededor de él, por un sendero que nadie usaba, pasando el lecho seco del río y hacia las colinas donde la tierra se volvía áspera y silenciosa. Su caballo caminaba lento, como si entendiera que la mujer detrás de la silla
No había comido adecuadamente en días. Ella no habló, él tampoco. El único sonido era el viento atrapando la hierba seca y el lejano grito de los halcones en lo alto. Ella se aferró con fuerza al cuerno de la silla, insegura de si estaba siendo rescatada o tomada. Cuando llegaron, la cabaña parecía haber crecido de la sierra misma, baja, desgastada, medio cubierta de enredaderas trepadoras. El humo subía desde la chimenea. No había un letrero de bienvenida, ni una lámpara para saludarla. Javier desmontó, ató el caballo y abrió la puerta sin decir una palabra. Miró hacia atrás una vez. Ella dudó, luego entró. El interior olía a pino y tabaco. Una chimenea de piedra brillaba tenuemente, proyectando destellos de luz en las paredes de adobe. Había 2 habitaciones, una con un catre, la otra con una cama grande y robusta. Javier señaló el catre y colocó una palangana de agua en la mesa. Pan y frijoles ya estaban servidos, aún calientes. Ella se movió lentamente, insegura. «¿Por qué es que me estás ayudando?», susurró. No respondió, solo se dio la vuelta y desapareció por la puerta hacia la otra habitación. A la mañana siguiente, despertó antes del amanecer. Una manta, que no recordaba haber colocado sobre sí misma, estaba remetida bajo su barbilla. Afuera, el sonido de un hacha resonaba por las colinas. Se acercó a la ventana y lo vio, a Javier Morales, con la camisa húmeda de sudor, partiendo leños con la concentración de un hombre tratando de olvidar algo. El pueblo no olvidaba tampoco. En la cantina, los rumores se esparcían rápido. La llevó allí arriba. Nadie ha estado en esa cabaña desde el incendio. Es problema, te lo digo. Pero a Javier no le importaba. Regresó solo una vez, al herrero, y cuando le preguntaron por la mujer, simplemente miró hasta que nadie se atrevió a preguntar de nuevo. De vuelta en la cabaña, ella limpiaba en silencio, fregaba la mesa, remendaba una cortina rasgada. No le debía nada, pero hacer algo, cualquier cosa, hacía el silencio menos insoportable. Esa noche, mientras estaba sentada junto al fuego con una taza de té de manzanilla, Javier finalmente habló. «Come, duerme, vete cuando estés fuerte». Ella levantó la vista. Su voz era profunda, pero tranquila. Estudió su rostro, lleno de cicatrices, hueco, no cruel, pero tallado por el dolor. «No tengo a dónde ir», dijo. No respondió, solo miró el fuego, con la mandíbula tensa. Afuera se acercaba una tormenta. El viento aullaba a través de las grietas de la cabaña, pero por primera vez en semanas ella no sintió miedo. Ni siquiera sabía su historia, y él no preguntó por la de ella, pero algo tácito se asentó entre ellos esa noche, como si el silencio estuviera conteniendo la respiración. A la mañana siguiente, las montañas estaban cubiertas de escarcha. Ella estaba junto al fuego, sosteniendo una taza astillada en las manos. Javier ya se había ido. Siempre se iba antes del amanecer, siempre regresaba al anochecer. Nunca explicaba a dónde. No estaba segura de cuántos días habían pasado. Tal vez 3, tal vez 6. El ritmo de la cabaña era simple. Silencio, trabajo, calor. Era más de lo que había tenido en meses, pero el silencio comenzaba a sentirse pesado. Esa tarde lo siguió, silenciosamente, no muy lejos, solo hasta el borde de la cresta, donde él siempre desaparecía. Mantuvo su distancia, escondida por árboles raquíticos. Desde detrás de una roca, lo vio arrodillarse junto a una cruz de madera tosca. 2, en realidad. Una pequeña. No rezó, no lloró. Solo se quedó allí sentado por mucho tiempo, con la cabeza inclinada, los hombros rígidos. El viento tiraba de su sarape. Ella pisó una ramita. Su cabeza se giró de golpe. Sus ojos se encontraron. Ella se congeló. Javier se puso de pie. Caminó, directo hacia ella. Se preparó. El miedo le atravesó el pecho, pero él no alzó la voz. No la agarró, solo dijo, «No me sigas». Ella asintió.
Lo siento. Esa noche, ella empacó sus cosas. Unas pocas prendas, el medio pan que quedaba, un trozo de jabón que había encontrado. Él no le debía nada. No debería haber venido. No debería haberse quedado. Antes del amanecer, salió de la cabaña a pie, bajando sola por el sendero de la montaña. Pero la tierra estaba más fría de lo que recordaba. Sus piernas temblaban de hambre. Sus botas le hacían ampollas en los pies. A mediodía, colapsó cerca de un lecho de río seco. El cielo se oscureció. Pensó en la voz de su padre, fría y definitiva. Las manos de su prometido, demasiado rudas, demasiado exigentes. La habitación cerrada con llave. La bofetada. El silencio que la seguía como una sombra. No tenía nombre, ni esposo, ni destino. Y ahora, tampoco fuerza. Cuando abrió los ojos, el sol se había ido. Pero las estrellas aún no salían. Una figura se cernía sobre ella. Javier. No habló. Solo la levantó como si no pesara nada y la llevó de regreso a la montaña. Estaba demasiado cansada para luchar contra él. Cuando llegaron a la cabaña, no la dejó en el catre. La llevó a la habitación grande, a la cama. La colocó allí suavemente, cubrió con una manta y se fue. Un momento después, escuchó algo que no había oído antes. Una puerta cerrándose suavemente. Luego otra, luego silencio. Estaba sola en su habitación. Se acurrucó bajo la colcha y dejó que las lágrimas vinieran. No por miedo, por confusión, por algo que no sabía cómo nombrar. Despertó con el olor a chorizo. No tenía sentido. No lo había pedido. Ni siquiera había visto a Javier la noche anterior después de que la llevó de vuelta. Pero ahora, en la mesa de madera junto a la ventana, había un plato, aún caliente, aún humeante, pan, huevos y chorizo. Él se había ido de nuevo. Se sentó al borde de la cama, insegura de si debía comer. Luego, su estómago tomó la decisión por ella. Terminó todo. Mientras limpiaba el plato, sus ojos recorrieron la habitación de Javier. No había mirado realmente antes. Ahora lo hizo. Había un pequeño estante con solo 3 libros. Uno era una Biblia gastada. Los otros 2 no tenían títulos en los lomos. Un peine. Un reloj de bolsillo plateado detenido a las 4:16. Un par de botas de niño junto a la puerta. Polvorientas pero aún perfectamente alineadas. Abrió el armario. Dentro, entre las camisas cuidadosamente dobladas, había un vestido azul pálido. Encaje en el cuello. Pequeño. Delicado. Botones. Claramente no era de ella. Claramente no era reciente. Detrás, escondido en una esquina, había un caballo de juguete. De madera. Tallado a mano. Un nombre estaba grabado en la base. Luz. Sus dedos temblaron mientras lo volvía a colocar. Más tarde ese día, Javier regresó con leña. Ella esperó a que dijera algo sobre la habitación, el desayuno, su huida. No dijo nada. En la cena, finalmente preguntó: ¿era de ella el vestido azul? No levantó la vista, solo revolvió su comida. Lo intentó de nuevo. ¿Tu esposa? Silencio. Finalmente, él dijo: quemaron. Hace 5 inviernos. El aire en la cabaña se volvió más delgado. Estaba en el pueblo. Cuando empezó, no pude volver lo suficientemente rápido. Ella tragó. Lo siento, asintió una vez. No podía salir de la habitación, susurró ella. Cuando huí, no tenía nada. No pidió que explicara, no lo necesitaba. Esa noche, el viento aulló a través de las grietas otra vez. Ella se sentó junto al fuego, con las rodillas pegadas al pecho. Javier tomó la silla frente a ella, sin palabras, pero por primera vez no se retiró a la otra habitación. Se quedó, y mientras el fuego crepitaba y las sombras bailaban, los fantasmas en la casa parecían asentarse, no desaparecidos, solo más silenciosos. La escarcha se espesó a medida que pasaban los días. Cada mañana,
Javier salía a caballo antes de que ella despertara. Cada tarde regresaba con algo: leña, papas, chiles secos. Nunca preguntó de dónde venía ella, nunca preguntó su nombre. Ella no lo ofreció. Una mañana despertó con las manos temblando. El frío se sentía más agudo, más profundo. Su aliento se atoraba en la garganta. Cuando se puso de pie, la habitación giró. Colapsó cerca del hogar. Cuando abrió los ojos, Javier estaba arrodillado a su lado. Su zarape olía a pino y humo. Intentó hablar, pero solo salió un graznido seco. Sin decir una palabra, la levantó en sus brazos y la llevó de vuelta a la cama. Durante los siguientes 3 días, ella flotó dentro y fuera de la fiebre. Paños fríos en su cabeza, hierbas amargas en su lengua. Brazos fuertes sosteniéndola firme cuando temblaba demasiado para quedarse quieta. Vio destellos. El rostro de Javier cerca del suyo, ojos nublados por la preocupación. Su mano áspera apartando el cabello empapado de sudor de su frente. La luz del fuego parpadeando en la pared. La silueta de él dormitando erguido en la silla, junto a su cama. No la dejó, ni una sola vez. Cuando finalmente despertó para siempre, con la fiebre rota, se encontró bajo una colcha diferente, más pesada, más suave, y alguien le había trenzado el cabello. Giró la cabeza. Javier estaba sentado junto a la ventana, medio dormido. Parecía cansado, más pálido de lo usual, pero sólido, presente. «Tú te quedaste», susurró ella. La miró, lento y tranquilo. Por supuesto que sí. No era afecto, no era obligación. Era algo más antiguo, como un instinto. Esa tarde, ella logró comer de nuevo. Él colocó el tazón suavemente frente a ella y se sentó al otro lado de la mesa. La vela entre ellos parpadeaba. «Gracias», dijo ella suavemente. No respondió, pero después de una pausa, preguntó: «¿Tienes un nombre?» Ella dudó, luego negó con la cabeza. «Ya no», asintió lentamente. El silencio se extendió entre ellos, no incómodo, solo lleno. Afuera comenzó a nevar, lento y suave, como cenizas de un fuego apagado hace mucho. Dentro, ella observó las manos de Javier mientras limpiaba su rifle, la cicatriz en su nudillo, la forma en que se movía con cuidado. Y por primera vez, no le tuvo miedo. Tenía miedo de lo que podría sentir por él si se quedaba mucho más tiempo. Ella estaba más fuerte ahora. Cada mañana se levantaba antes de que el fuego se apagara. Barría el suelo, recogía agua del arroyo y amasaba pan de maíz con dedos entumecidos. Javier nunca le pidió que lo hiciera, pero tampoco la detuvo. Ahora había un ritmo, una quietud sin silencio, una comodidad sin cercanía. Hasta el día en que abrió el baúl en el granero. No había querido fisgonear. Estaba buscando mantas extras, pero la tapa se abrió con facilidad y algo la llamó. Dentro había una fotografía descolorida, con pliegues en cada borde. Javier estaba junto a una mujer de cabello oscuro, sonriendo suavemente. Entre ellos, una niña pequeña con un diente frontal faltante y un moño torcido. Ella trazó el rostro de la niña con el pulgar. Debajo de la foto había un trozo de tela quemada. Podría haber sido parte de un vestido, azul pálido, como el del armario. En el fondo del baúl había una carta, medio quemada, con los bordes desmoronándose. Solo quedaban unas pocas palabras. Esperé toda la noche. Ella estaba tosiendo de nuevo. «Por favor, vuelve a casa, Javier. Tengo miedo». Su aliento se detuvo. Cerró el baúl y se sentó en la paja, con el corazón latiendo fuerte. El pasado tenía dientes, y eran afilados. Esa noche no habló durante la cena. Javier lo notó. «¿Lo encontraste?», preguntó. Ella levantó la vista. No estaba enojado, ni siquiera a la defensiva, solo cansado. «No se suponía que estaría fuera tanto tiempo», dijo. «Tenían humo en los pulmones para cuando llegué. El doctor dijo,
demasiado tarde. Ella parpadeó para contener el ardor detrás de sus ojos. Lo siento. Enterré a mis muertos detrás de la cresta, continuó. Pero no pude enterrar el sonido. Todavía lo escucho. Cuando duermo, cuando no. Yo también escucho cosas, dijo ella. Su voz tembló. Puertas que se cierran. La voz de mi padre, mi propio nombre, antes de que me lo quitaran. Él la miró, en silencio. No me tomaste, agregó. Me salvaste, incluso si no era tu intención. El viento golpeó las ventanas, como si quisiera entrar. Ninguno de los dos se movió, pero por primera vez, Javier la miró, no como alguien que no pertenecía, sino como alguien que tenía todo el derecho de estar allí. Esa noche, mientras el fuego ardía abajo, ella metió la mano en su bolsa y sacó un pequeño papel arrugado. Un acta de nacimiento, su verdadero nombre, lo último que había tomado cuando huyó. Lo miró durante mucho tiempo, luego lo arrojó al fuego. La nieve se derritió lentamente en cobre del sol. La primavera estaba cerca, pero el frío aún se aferraba a las colinas. En el pueblo, los chismes regresaban como ríos descongelados. ¿Todavía está allí arriba? ¿Viviendo con él como esposa? Algo no está bien. Ninguna mujer decente se quedaría con Javier Morales. Y luego llegó el hombre con el sombrero de ala ancha. El alguacil Diego Vargas no había caminado por esas calles en casi 2 años. No desde que Javier le rompió la mandíbula a su hermano en una pelea en la cantina de la que nadie se atrevía a hablar. Ahora estaba de vuelta, con una estrella de alguacil, una nueva placa en el pecho y un telegrama en el bolsillo. Era de la Ciudad de México, sobre una mujer desaparecida, hija de un juez prominente, vista por última vez subiendo a un tren hacia el norte, sospechosa de ser fugitiva, posiblemente secuestrada. La reconoció en el momento en que vio el boceto. Vargas tomó un caballo y se dirigió a las colinas. Ella estaba colgando ropa a la luz de la mañana cuando el perro ladró. Una vez, luego otra vez. Se giró para ver a un hombre a caballo acercándose a la cabaña con una estrella de alguacil prendida en el pecho. Se congeló. Javier salió de detrás del granero, con el rifle colgado en la espalda. Sus ojos eran duros, indescifrables. El alguacil se tocó el sombrero. No esperaba verte jugando a la casita, Morales. No eres bienvenido aquí, dijo Javier. Vargas lo ignoró, mirándola a ella en cambio. Señorita, ¿está bien? No respondió. Me llamo Alguacil Vargas. Hay gente en la capital buscándola. Dijeron que fue tomada por la fuerza. No lo fui, dijo ella. Entonces, ¿por qué no hay noticias, ni telegrama, ni carta? No quería que me encontraran, Vargas rió. Así no funciona la ley, cariño. Eres la hija de alguien con poder, y ahora mismo eres considerada propiedad perdida. No es propiedad, gruñó Javier. ¿Crees que al juez le importa lo que dices? En un movimiento fluido, Javier se colocó entre ella y el alguacil. No va a ninguna parte, dijo, bajo y firme. Vargas alcanzó su arma. Javier no se movió. Ella dio un paso adelante, con la voz cortante. Si me llevas, gritaré. Diré que me lastimaste. Diré cualquier cosa. Prefiero morir en esta cabaña que volver. Vargas entrecerró los ojos. Estás cometiendo un error. Ella sostuvo su mirada. Ya cometí uno, cuando dejé que otros decidieran mi vida por mí. Silencio. Luego Vargas giró su caballo. Te arrepentirás de esto, murmuró. Lo vieron alejarse hasta que desapareció de la vista. Solo entonces Javier bajó los hombros. Ella tocó su brazo solo una vez, y él la dejó. El alguacil no tomó bien la derrota. 2 noches después, el sonido de cascos rompió la quietud. Javier ya estaba en la puerta, rifle en mano. Ella se acercó a su lado, con el corazón latiendo fuerte. Afuera, 3 hombres desmontaron. Vargas estaba entre ellos, con una linterna en una mano, una pistola en la otra. «Te di una oportunidad, Morales», gritó.
Esta vez no estoy pidiendo. Javier no respondió. Solo se movió al porche delantero, tranquilo como el hielo. No es tuya, gruñó Vargas. Estás albergando sangre robada. No le pertenece a nadie, dijo Javier. Ni siquiera a mí. Detrás de Javier, ella agarró la escopeta colgada junto al hogar. Sus manos temblaban. Su respiración era rápida, pero su mente estaba clara. La última vez que alguien vino a llevársela, se había quedado callada. No ahora. El primer disparo resonó como un trueno. Uno de los ayudantes cayó, agarrándose la pierna. Los disparos explotaron en la oscuridad. Javier se movió con una precisión aterradora, disparando, recargando, cambiando de posición. Vargas se lanzó detrás del abrevadero. El tercer hombre intentó flanquear la cabaña, pero fue detenido por un disparo en el hombro. Luego todo quedó en calma. El humo flotaba abajo. El riel del porche estaba astillado. El perro gimoteaba desde debajo de las escaleras. Javier dio un paso adelante, con las botas crujiendo sobre el vidrio roto. Vargas levantó ambas manos. Está bien, está bien. Ella estaba detrás de Javier, aún sosteniendo la escopeta. Vete, dijo Javier. Vargas dudó. Esto no ha terminado. Lo es para ti. El alguacil montó su caballo con una mueca y desapareció entre los árboles. Dentro ella dejó caer la escopeta. Sus manos estaban entumecidas. Javier se giró hacia ella. ¿Estás bien?, asintió, aunque no estaba segura de si era cierto. Arreglaré la puerta, dijo. Haré té, respondió ella. Ninguno sonrió, pero algo cambió, como una herida que finalmente dejó de sangrar. Esa noche, Javier limpió sus heridas en la mesa mientras ella cosía el desgarro en su manga. Cuando sus dedos rozaron su brazo, él no se inmutó. «Podrías haberme dejado ir», susurró ella. «No quería», dijo. Ella levantó la vista. «Yo tampoco quería», respondió. Y por primera vez, él alcanzó su mano, no con posesión, no con disculpas, sino con una promesa silenciosa. La cabaña sanó lentamente. Javier reconstruyó el riel del porche con madera fresca de la sierra. Ella plantó hierbas bajo la ventana de la cocina. Albahaca, cilantro, un poco de romero que había guardado de su vieja bolsa. Él no preguntó por qué. Solo le trajo más semillas. Algunos días, él hablaba. Pocas palabras, menos de las que la mayoría de los hombres usarían en una hora, pero cada una importaba. Ella llegó a conocer la forma de su silencio, lo que significaba cuando miraba al cielo, o cuando se quedaba demasiado tiempo al borde del campo. Él seguía visitando las tumbas, siempre solo. Ella nunca lo siguió de nuevo, pero una tarde, él regresó llevando algo envuelto en lona. Ella lo abrió con cuidado. Era un letrero tallado, simple y rústico. Hogar, solo eso. No Rancho Morales, no la cabaña, no el descanso de luz, solo hogar. Ella lo ayudó a colgarlo sobre la puerta. Esa tarde, comieron juntos a la luz de la lámpara. Ella extendió la mano sobre la mesa, sus dedos rozando sus nudillos. «Quiero quedarme», dijo. Él levantó la vista. «Ya lo has hecho». Aún así, una sombra persistía en su corazón, una pieza final. Tarde una noche, cuando él estaba dormido en la silla junto al fuego, ella salió con un solo sobre en la mano, lo último que la ataba al mundo que dejó atrás. Caminó hasta el borde de la cresta, donde el viento aún llevaba voces y escuchabas con atención. Sostuvo el sobre la llama de su linterna hasta que se encendió. No vio cómo se quemaba. En cambio, miró las estrellas. Para la primavera, las colinas florecieron con colores salvajes. El perro la seguía a todas partes ahora, moviendo la cola con cada paso. Javier construyó un segundo gallinero. Ella pintó la ventana del dormitorio de azul. Una mañana, encontró un nuevo par de botas junto a la puerta. Pequeñas, desgastadas lo justo. Una nota metida dentro, para la que camina a mi lado, sin firma. Se las puso. Le quedaban perfectamente. El arroyo cantaba más fuerte en primavera.
Los pájaros regresaron a los árboles sobre la cresta. El romero que plantó empujó a través del suelo, pequeño pero obstinado. Se arrodilló en el jardín una mañana, con las manos hundidas en la tierra, cuando escuchó las botas de Javier detrás de ella. No habló, simplemente se sentó en el escalón, observándola trabajar con la calma de alguien que finalmente había dejado de huir de los fantasmas. Ella levantó la vista. ¿Alguna vez te preguntas qué dice la gente de nosotros allá abajo? Él se encogió de hombros. No nos conocen. Ella sonrió. No, no nos conocen. Esa tarde, mientras el sol se ponía abajo y pintaba las colinas de oro, ella sacó un pedazo de pergamino. Escribió, por primera vez en meses, no una carta, no una confesión, una historia. Había una mujer sin esposo, sin nombre, sin lugar a donde ir. Se suponía que desaparecería. Se suponía que se quedaría callada. Pero entonces Cacoe, hombre que no dijo nada, y lo perdió todo, hizo espacio para su dolor. No con flores, no con promesas, sino con espacio para respirar. Con quietud, con quedarse. Dejó la historia doblada en el alféizar de la ventana, bajo una pequeña piedra. Al día siguiente, había desaparecido. Pero dejaron una nota en su lugar. Quédate todo el tiempo que quieras. Algunos meses después, un viajero pasó por Cobre del Sol. Contó una historia en la cantina, sobre una cabaña en las colinas donde vivía un hombre temido, con una mujer que nadie recordaba. Un lugar sin puerta, sin nombre, solo dos personas que se miraban como si hubieran regresado de entre los muertos. En un mundo rápido para juzgar, rápido para etiquetar y más rápido para descartar, ella encontró un lugar donde el silencio no era un castigo, sino paz, donde su nombre no era algo que necesitara defender, sino algo que podía elegir de nuevo. Y tal vez eso es lo que todos queremos al final. No rescate, no venganza, solo un lugar tranquilo para ser vistos, y esa persona que no apartará la mirada. Dime, si no tuvieras nombre, ni pasado, ni promesas que perseguir, ¿a dónde irías y a quién esperarías encontrar al final del camino? Comparte tus reflexiones en los comentarios a continuación. Y no olvides dar like, suscribirte y regresar por más historias donde el amor surge de las cenizas.